Contextos. La voz de los protagonistas. Y ya está listo Jorge Saucedo con su contexto de los jóvenes. Jorge, buenos días. Buenos días, licenciado. Pues muchas gracias nuevamente por el espacio. El día de hoy, un tema bastante interesante. Esta marcha que está a punto de suceder este sábado 10 de septiembre, con motivo y convocada por Frente Nacional por la Familia. Y pues hay que verlo desde distintos ángulos, ¿no? Yo creo que ese es el punto de vista. Yo creo que todos y cada uno de los mexicanos tenemos derecho a marchar. Tenemos derecho a la libertad de expresión y a tomar nuestras calles, pero con un sentido, ¿no? Yo creo que si bien la familia es el centro de la sociedad, como se nos dice, también hay que darnos cuenta, pues, que es la familia, ¿no? El movimiento Frente, y esto es algo que me sorprendió bastante, el Frente Nacional por la Familia, a lo largo de toda su campaña que está haciendo en las redes sociales para convocar para las marchas del sábado, nos habla de la familia tradicional. Y aquí es el punto importante, ¿qué es una familia tradicional? Si en estos momentos vemos que ya no podemos hablar de una familia tradicional, cuando hay familias que nada más están conformadas por mamá e hijo, papá o hijos, madres solteras, separadas, divorciadas, viudas. Entonces, hablar de este concepto de familia donde decíamos que era mamá, papá y 2, 3 hijos es complicado en estos tiempos donde estamos viendo que pues no es así, ¿verdad? Y también hay que partir de un punto muy importante, ¿no? La reforma por la cual surge este movimiento, que son las que presenta el presidente Enrique Peña Nieto hace unos meses, junto con tantas otras reformas como el de la marihuana, etc., es una reforma que realmente se planteó como un punto para ver si la popularidad del presidente en aquel entonces subía, lo cual vemos ahorita que está por debajo de del 27% de popularidad aquí en nuestro país, y por lo mismo es un tema que pareciera que quedó como no prioritario y lo congelaron en el Congreso. De hecho, el presidente ahora en su cuarto informe con los jóvenes, él decía que tenía que dar un espacio a esta reforma, pero que en el Congreso pues ya no se estaba discutiendo, etc. Entonces, viene este tema verdaderamente interesante, verdaderamente importante, pero considerando una perspectiva muy importante, que es, si bien como buenos ciudadanos todos tenemos el derecho a marchar, yo creo que tenemos que buscar este sentido, ¿no? Porque desde que empezaron los movimientos como Frente Nacional por la Familia, según El Economista, una encuesta nos dice que ha habido 26 asesinatos de homosexuales por homofobia, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Que 26 personas en el 2016 han perdido la vida por temor o por simplemente ser homosexuales. Y dígame usted, licenciado, ¿cuándo ha visto que un heterosexual muera en manos de homosexuales simplemente por ser heterosexual? Es un punto muy importante. También, y reconocer que es muy bueno defender lo que cada uno considera y cree, porque es un derecho que tenemos, la libertad de expresión, la libertad de creencias, pero también tener un fundamento real, un fundamento que verdaderamente nos permita. Porque haciendo esta investigación, y esto es algo muy interesante, normalmente cuando vengo al contexto de los jóvenes, pregunto en redes sociales el tema que sea, y a veces hay comentarios, a veces no. Ayer lo que me sorprendió es que no hubo ningún comentario, pero tuve 22 mensajes privados, donde, tanto a favor como en contra, pero dándome información, no, pues mira que la marcha es esto, si no sabes qué es la marcha te ponemos a esto, y quienes decían, no, mira, si vas a defender la marcha, tienes que tomar en cuenta también estas perspectivas, ¿no? Sobre todo la comunidad del LGBTI. Y un punto muy importante es que mucha de la publicidad que está circulando en las redes sociales no quiere decir que es del Frente por la Familia, simplemente es publicidad que se ha hecho alrededor de estos movimientos locales que defienden a la familia, es que han distorsionado un tanto la información de la reforma. Yo leí la reforma y si bien sí contempla la cuestión del matrimonio igualitario, la adopción, muchos de esos términos se tienen que discutir seriamente. Yo considero que son puntos que no se pueden tomar a la ligera, pero hablar de o crear la homofobia, el temor, el discriminar, el ser intolerante, la falta de respeto, yo creo que ahí es donde estamos teniendo un problema. Y el punto importante es, ¿por qué marchar hasta ahorita? Es muy loable y qué bueno que los movimientos de sociedad civil organizada estén saliendo a las calles, porque hacía falta ver esto en las calles de México, ¿no? Y dejar claro, y investigando,
y leyendo, la iglesia se ha deslindado del movimiento como tal. Dice que lo apoya porque apoya una de las cosas que ellos protegen, que es la familia, más no es quien convoca, más no es quien lo está encabezando. Pero lo que yo veo es que, ¿por qué marchar hasta ahora, licenciado? Si hemos tenido tantos problemas de familia, que no hemos sido solidarios como pueblo mexicano. Tenemos el caso de la guardería ABC, esos pequeños que perdieron la vida y lamentablemente nunca nos sumamos a marchar por ellos. Ya ni decir los casos de desaparecidos que son, según las cifras oficiales del gobierno, 27,000 casos de desaparecidos. ¿Y cuándo vamos a hablar por esas familias también? Que sufren a diario, que hablan y dicen. Y yo creo que más allá de saber o decir qué es lo que está pasando, tenemos que tomarnos en cuenta y hablar de que necesitamos estar a favor, sí, de la familia, pero de una familia que busque equidad, el respeto y la tolerancia. Porque verdaderamente el compromiso que se debe de tener para hacer una familia es lo que se viene de casa. Si uno lo aprende en casa, que es donde se aprenden los valores, la moral, uno sabe y está consciente de lo que su hijo sabe. Y es lo que yo creo, ¿no? Cómo defender una familia en estos momentos, o esta idea que ellos mencionan de familia tradicional, cuando la familia se ve vulnerada por un padre que llega alcohólico y golpea a sus hijos y a su esposa, cuando un padre engaña a su esposa y a toda su familia y tiene otra familia. ¿Cómo hablar de una familia tradicional cuando eso no es real? Creo que es un tema que se debe de discutir. Creo que en el tema de la adopción es un tema que no puede quedar sin una discusión cierta, porque los derechos ahí no son de las personas que adoptan, tanto para heterosexuales como para homosexuales. El derecho es del niño a ser adoptado. Uh-huh. Pero en el tema del matrimonio igualitario, y lo decía el Papa decía, ¿quién soy yo para juzgarlos? Partiendo desde este sentido de homofobia que se ha creado, y deslindando a que la iglesia esté de acuerdo del matrimonio, pero yo creo que más allá de que se empiece a tomar este tipo de cuestiones de intolerancia, de falta de respeto, de criticar y decir que he leído en las páginas oficiales de estos movimientos comentarios que realmente generan odio hacia las personas homosexuales, y se nos olvida que ellos son personas, que son humanos, que tienen derecho, y que quiénes somos nosotros para estar diciendo eso. Y regreso al punto que comentaba hace un momento. ¿Cuándo hemos visto que un homosexual que un heterosexual sea asesinado en manos de un homosexual por ser heterosexual? Pero además, yo me pregunto, ¿qué caso tiene? Digo, esta marcha a la que se convocó fue para oponerse a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto de los matrimonios igualitarios, de darle luz verde a los matrimonios igualitarios. Pero ya se mandó a la congeladora. El propio Emilio Gamboa Patrón, el coordinador de el PRI en el Senado, dijo, esa iniciativa no es prioritaria ni para el PRI ni para el país, así que se va a la congeladora. Eso por una parte, ¿sí? Y por la otra, bueno, pues esto que tú comentas que me parece fundamental, que hay tantos otros asuntos no menos importantes, no voy a decir más importantes, no voy a decir más importantes, pero sí no menos importantes, y que atañen a todos los mexicanos sin excepción, ¿sí? Y que no han tenido, digamos, este eco como el que ha tenido esto de la red, y que bueno, a final de cuentas pues ya dijo el legislativo, no va, esa iniciativa no va, ya va a la congeladora. Entonces, ¿qué caso tiene la marcha? Sí, claro, y bueno, de cualquier forma las marchas se van a llevar en todo el país, sí. Y sí hay que marchar, pero también hay que marchar, porque marchar es un derecho, pero también hay que marchar por nuestras familias, por las familias de los otros, pero también hay que marchar por las cuestiones que atañen los otros derechos humanos. Claro. Sin duda alguna, el derecho a la familia es un derecho que está consagrado en la Constitución y en cientos de tratados internacionales, pero creo que también tenemos que marchar por los desaparecidos, por salarios justos, por una mejor educación para sus hijos, por los 43 desaparecidos que van a cumplir 2 años de no tener una respuesta. Hay cientos de razones por las cuales el pueblo de México se tiene que unir y tiene que marchar. Y creo que es un punto muy importante. Qué bueno que haya despertado, qué bueno que sea el primer paso de muchos, pero que no se quede ahí. Y que no seamos esta parte intolerante que dice, es que me están atacando mis derechos, es que solo se le da derechos a los homosexuales. Pero cuando se les da el uso de la palabra, parecieran ser tan groseros y tan, por así decirlo, y volvemos a lo mismo, intolerantes, respetuosos. Y yo creo que ese es el punto importante. Hay que
crear una familia que busque la equidad, el respeto y la tolerancia, y de esta forma haremos un mejor México y un mejor país. Excelente, Jorge. ¿Algún punto de contacto? Claro que sí, mi Twitter es @JorgeSaucedo02 o mi Facebook es Jorge Saucedo. Gracias a Jorge Saucedo en este contexto de los jóvenes.